pues este era el examen del semestre pasado, examen final. Este era el cuadernillo de preguntas acá. Veamos la pregunta uno, por ejemplo, ¿no? Aquí está. Bueno, acá el examen tiene una duración de 2 horas. Bueno, esto era obviamente un examen escrito. Son 4 preguntas, total 20 puntos. ¿Qué más? Las hojas en blanco, bla, 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 ya. Pregunta uno, ¿no? Acá chequemos, por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos refuerzo virtual de la carrera de Economía, examen uno, pregunta uno. Acá, ¿no? Dice, la pregunta uno dice, la siguiente tabla proporciona la distribución de probabilidad conjunta de la situación laboral y la titulación universitaria para personas que se encuentran tanto empleadas como buscando trabajo, ¿no? Desempleadas, dentro de la población en edad de trabajar en Estados Unidos, ¿no? En el año 2008. Y acá teníamos esta tablita, ¿no? Acá, por el lado de las filas, teníamos titulados no universitarios, que era la variable X, y titulados universitarios era la otra variable, X0 y X1. Y por otro lado, en la distribución conjunta por el lado de las columnas teníamos los desempleados, cuyo valor de Y era igual a 0, y los empleados, cuyo valor de Y era igual a 1, y acá teníamos los totales, ¿no? ¿Ok? Y acá obviamente están sus probabilidades. ¿Ok? Entonces, en cierta forma, esto, ¿qué cosa vendría a ser esta partecita de acá? Bueno, estoy recordando lo que hemos visto si sumábamos las columnas, ¿qué cosa vendría a ser la última columna la última fila, perdón, ¿qué vendría a ser? ¿Qué cosa vendría a ser la última fila? Este total que vendría a ser, ¿se acuerdan? Este total en cierta forma vendría a ser f de y, ¿no? En este caso la distribución marginal de la variable y, la situación laboral, ¿no? De las personas. ¿Ok? Y por otro lado, al final de cada una de las filas teníamos los valores, ¿no? Entonces esta última columna, ¿qué cosa representaba? Perdón. Esta última columna ya también nos representaba el f de x, ¿no? Que sería la distribución marginal de x. ¿Ok? Este sería el f de x, ¿no? Ok, entonces, dado las distribuciones, ya tenemos las probabilidades marginales, tenemos las conjuntas y a partir de eso les estaban pidiendo calcular lo siguiente, ¿no? En la parte A dice, calcule la esperanza de Y, ¿no? Pues es más fácil, sencillo esto, ¿no? Calcular la esperanza de Y, simplemente teníamos acá las probabilidades y multiplicar por sus valores, ¿no? Ok. Luego en la parte B dice, la tasa de desempleo es la proporción de la fuerza laboral que se encuentra desempleada, ¿no? Dice, demuestra que la tasa de desempleo está dada por 1 menos la esperanza de Y, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que calcular este valor nomás. 1 menos la esperanza de Y, ¿no es cierto? Que vendría a ser el valor que calculen aquí, 0,953, ¿no es cierto? Y a esto le restan la unidad y esto nos daría la tasa de desempleo. ¿Ok? Es un simple cálculo, ¿no? La parte C dice calcule la esperanza condicionada de Y, dado que X toma el valor de 1, y la esperanza condicionada de Y, dado que X es igual a 0. ¿Ok? Esto también es puro cálculo, acá no hay mucha ciencia. En la parte D dice calcule la tasa de desempleo para titulados universitarios, titulados no universitarios, ¿no es cierto? Igual esto lo calculamos a partir de estos de acá, ¿no? ¿Ok? Es como calcular las esperanzas condicionadas, ¿no? ¿Sí? Del desempleo condicionado a la situación académica, ¿no? Si son universitarios o no universitarios, ¿no? Y la parte E dice, un miembro de esta población seleccionado aleatoriamente dice estar desempleado. ¿Cuál es la probabilidad de que sea titulado universitario y titulado no universitario? ¿Ok? Entonces acá esto hay que identificar cuál de estos valores es en esta tabla. ¿Ok?
Entonces es bastante sencillo esto, por favor, ¿ya? F son la titulación y la situación laboral de la población variables aleatorias independientes. Entonces, para demostrar esto hay que calcular la covarianza, ¿no? En el punto F hay que calcular la covarianza. Y eso es todo, ¿no? Si la covarianza es cero, entonces podríamos decir que son independientes, ¿no? Pero si es distinto de cero, no podríamos afirmar que la titulación y la situación laboral no podemos afirmar que son independientes, ¿no? ¿Ok? Bueno, eso es la parte uno. Noten que es pura estadística, ¿no? Todo lo que hemos visto en la primera parte del curso, esto, ustedes lo saben esto. ¿Ok? Pregunta 2. Supongamos que la productividad promedio de los trabajadores de las empresas manufactureras, PROT media, se llama la variable, depende de dos factores, dice. El promedio de horas de capacitación, hasta está, CAPAC, y la habilidad promedio de los trabajadores, hábil, ¿no? Aquí está el modelo, ¿no? Prot media igual a beta 0 más beta 1 CAPAC y más beta 2 hábil más un término de error, ¿sí? Entonces asume que esta ecuación satisface todos los supuestos habituales del modelo de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Si se han otorgado subvenciones a las empresas cuyos trabajadores tienen habilidades inferiores al promedio, de manera que CAPAC y hábil están correlacionadas, dice, de manera negativa. Entonces acá la pregunta nos dice, ¿hacia dónde converge el estimador que se obtiene de la regresión simple de promedia sobre CAPAC? ¿Ok? Es este valor mayor al menor, o menor que beta 1. ¿Ok? Y es justo lo que hemos estado viendo, ¿no? Con este tema se acuerdan del el sesgo de selección, perdón, el sesgo de la variable omitida. ¿Qué pasa si tenemos este modelo aquí? ¿Ok? Este es el modelo completo, ¿no? Donde tenemos la productividad media de las empresas manufactureras en función a la capacitación y a las habilidades de los trabajadores. Pero ¿qué pasa si por equivocación ustedes hacen el siguiente modelo, ¿no? Entonces aquí harían lo siguiente ustedes, ¿no? ¿Qué pasa si por el contrario, en lugar de este modelo, nos dice qué pasa que esta ecuación, bla, 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 se han otorgado subvenciones a las empresas cuyos trabajadores tienen habilidades inferiores al promedio, de manera que capacidad y habilidad están correlacionados de manera negativa, dice, estas dos variables se correlacionan negativamente. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde converge el estimador que se obtiene de la regresión simple de prot media sobre CAPAC? O sea, ¿qué pasa si tenemos este modelo, ¿no? Beta 0 más beta 1 por CAPAC, ¿no? Acá. ¿Ok? Y más un término de error, ¿no? ¿Qué pasa si aquí, en lugar de hacer este modelo de aquí, estimamos este modelo de acá, ¿no? Tendríamos ya no sería un beta 0, lo vamos a poner un alfa. Está bien, no hay problema, beta 0 lo vamos a poner. Podrían ser otros parámetros, ¿no? Beta 0 más beta 1 por capacitación, ¿no es cierto? Más un término de error. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de tener el modelo que está en el recuadro de rojo, estimamos este modelo de aquí? ¿Qué ocurriría? Entonces la pregunta es acá, nos pregunta este beta 1 qué sesgo, ¿hacia dónde sería su sesgo? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Tomando en cuenta esta evidencia, ¿no? Nos están diciendo que de manera que capacidad y habilidad están correlacionadas, estas dos variables están correlacionadas de manera negativa. ¿Ok? Entonces chequeen esto, por favor. El día lunes lo vamos a resolver, pero la idea está acá ya claro, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos, esto digamos ya sería el modelo completo, ¿no? Poner capacitación y habilidades. Pero ¿qué pasa si cometemos el error de no estimar si no trabajamos con este modelo? ¿Sí? Entonces la pregunta es, aquí nos está preguntando, ¿hacia dónde converge el estimador que se obtiene de la regresión simple de este promedio y CAPAC? ¿Es este valor mayor o menor que el beta 1? O sea, hay que comparar este beta 1, debemos comparar el valor que tomaría este beta 1 aquí en el modelo completo con este beta 1 que obtendríamos solo estimando el modelo de la productividad en función a la capacitación.
¿Cómo son este beta 1 comparado con este beta 1? Este beta 1 será más grande o más chico, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que chequear acá. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Y justo esto lo hemos estado hablando en las últimas clases. ¿Se acuerdan con este problema del sesgo de la variable omitida? ¿Se acuerdan? Dijimos que cuando la correlación entre estas variables es distinto de cero o con el error, entonces acá tenemos, perdón, la covarianza de capaz con el mu-sub-i ya no es igual a cero, sino distinto de cero, entonces obviamente hemos dicho que hay un sesgo, ¿no? Y yo les decía, ¿el sesgo hacia dónde va? ¿El sesgo es hacia arriba o hacia abajo? Justamente la idea es esa, ¿no? Ver si este beta 1 es muy grande comparado con este beta 1 de este modelo. ¿Está claro eso? Entonces, razónenlo esto, ¿ya? El día lunes, el día martes, perdón, lo vamos a resolver con bastante detenimiento esto. Pero ya la pregunta, noten que esto era de lo que hemos estado hablando en la última clase, ¿no? Pregunta 2. Pregunta 3 dice acá, dice, para justificar los programas de capacitación laboral se afirma que estos mejoran la productividad de los trabajadores. Supón que se te pide evaluar si una mayor capacitación para el trabajo hace que los trabajadores sean más productivos. Pero en lugar de disponer datos sobre trabajadores individuales, dice, se te facilitan datos de fábricas en el estado de Ohio, ¿no es cierto? En Ohio, de que cada empresa se te proporciona, de que cada empresa se te proporcionan horas de capacitación laboral por trabajador, o sea, capacitación, y la cantidad de artículos no defectuosos producidos por hora por cada trabajador, que en este caso es la producción. ¿Ok? Esto es para el caso de un estado en Estados Unidos, para el estado de Ohio, o Ohio, como quieran llamarlo. Y acá nos piden lo siguiente, ¿no? Dado este enunciado, nos piden la parte A, diseñe cuidadosamente un experimento, ceteris paribus, para responder esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos, qué experimento podríamos diseñar aquí para poder, digamos, estudiar este tema del efecto de los programas de capacitación laboral sobre la productividad? ¿Ok? Entonces, en la parte A es un poco más descriptivo, ¿no? Acá no hay que hacer ningún cálculo. Hay que explicar un poco cómo se diseñaría el experimento. La parte B dice, parece razonable que la decisión de una empresa de capacitar a sus trabajadores sea independiente de las características de los mismos. ¿Ok? ¿Eso es razonable? Sí, ¿no? O sí habría que tomar en cuenta. ¿Cuáles son algunas de esas características medibles y no medibles de los trabajadores? O sea, para tomar la decisión de capacitarlos, deberíamos tomar en cuenta sus características de los trabajadores, sí, no, y en caso sea así, ¿cuáles serían esas características medibles y no medibles de los trabajadores? ¿No? Hay que comentar ahí. Igual esta pregunta también es más descriptiva. Punto C dice, nombra un factor que no sea característica de los trabajadores que influya en la productividad de los trabajadores. También, otra vez, más descriptivo, ¿no? Esta pregunta. Luego la parte D dice, si encontraras una correlación positiva entre producción y capacitación, habrías establecido de manera convincente que la capacitación para el trabajo hace que los trabajadores sean más productivos. Explique, ¿no? ¿Ok? En caso sea positiva esa correlación, entonces habríamos encontrado digamos, una relación de causalidad entre esas dos variables, sí, no, o de qué depende, ¿no? Entonces se dan cuenta que esta pregunta, la 3 era más explicativa, ¿no? Un poco más de análisis, ¿ok? No había que hacer cálculos aquí. Pregunta 4, y esta es la última pregunta, ¿no? De esta prueba, dice, considere el siguiente modelo de ahorro, ¿no? ¿Ok? Tenemos acá el ahorro del individuo I, que depende de beta 0 más beta 1 por la renta, más un término de error, ¿ok? Supongamos que este es un modelo de ahorro. Y a partir de este modelo nos dice que el error, acá, esta parte, por eso, esto tiene que ver, este tema ya les voy adelantando, tiene que ver con el tema de heteroselasticidad. Suponga que el mus-sub-i me dice que tiene esta forma. El error, el mus-sub-i, es este E minúscula multiplicado por la renta, raíz cuadrada de la renta. Pero me dice que este E minúscula es una variable aleatoria independiente de la variable renta.
tal que la esperanza de E sub phi es igual a 0 y varianza de E sub phi es un sigma al cuadrado. Entonces dice, demuestra que la esperanza de U sub phi dado la renta es igual a 0. Y acá nos da una pista, ¿no? Si E sub phi y renta son variables aleatorias independientes, entonces obviamente por estadística sabemos que esperanza condicionada de E sub phi con la renta tiene que ser igual a la esperanza de E sub phi, no condicionada, ¿no? ¿Son los estimadores MCO de beta 0 y beta 1 insesgados? Sí, no. ¿Ok? A partir de toda esta evidencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá, por favor, en este caso, denle una miradita, traten de resolver, traten de responder cómo responderían ustedes estas preguntas y el día martes lo chequeamos conmigo, ¿ya? Entonces vayan, ya lo tienen esto, por favor, les he pasado a vuestro grupo de WhatsApp y el día martes lo revisamos con más detalle, ¿les parece? Pues se dan cuenta que son temas que hemos visto hasta ahora, no hay un tema nuevo acá, ¿sí? Estos temas lo hemos estado conversando hasta ahora último. ¿No creen ustedes que hay un tema que no hemos tocado acá? Se dan cuenta, son todos los temas que hemos visto y esto es lo que vino en el último examen de la CAF el semestre pasado. Ok, entonces no sé si acá tienen alguna pregunta, algo. Profesor, disculpe.